Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo un miércoles más, ¿verdad? Miércoles 5 de marzo del año 2025. Ahora sí, ya estamos aquí, estamos de regreso. Eh, Déjenme compartir nada más. eh, Déjenme poder compartir el link. El link en la congregación para dar inicio al estudio. Voy a compartir. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a dar inicio. Bendito Dios. Híjole, el miércoles pasado no me pude conectar y no pude transmitir, no pude hacer esta enseñanza ya que estaba un poco malo de mi garganta. Mis bronquios estaban un poco inflamados, entonces eso no me permitía poder hablar y respirar bien. Pero gracias a Dios, pues ya estamos aquí de regreso para seguir con esta serie de familias de carne y hueso, ¿verdad? Esta serie que hemos estado dando ya durante algunos meses, que ha sido de mucha bendición. Esta serie ya la habíamos visto en la congregación y quise repetirla por medio de esta forma, por medio de online, poder hacerlo así. Y ya que pues ha sido de mucha bendición, porque hemos aprendido o estamos aprendiendo sobre los hombres de Dios en la Biblia, ¿verdad? Cómo eran hombres de carne y hueso, ¿verdad? Eran familias de carne y hueso. Entonces, pues vamos a dar continuidad a este estudio que estamos dando, ¿verdad? Ok, entonces, la semana antepasada o el último miércoles hablamos sobre el último juez de Israel, ¿verdad? El último juez de Israel, que este último juez de Israel era un hombre incuestionable, era un hombre ejemplar, como el pueblo de Dios. Pudimos ver en la vida de este juez cómo el pueblo de Dios le dio un golpe a la teocracia para irse a la monarquía, pidiendo rey como las demás naciones, ¿verdad? Y cómo Dios le dijo a este juez ejemplar, que era Samuel, cómo Dios le dijo: escucha lo que te dice el pueblo, ¿verdad? Lo que el pueblo te está pidiendo, escúchalo, ¿verdad? Dios le dice a Samuel: no te lo tomes personal, a ti no te están desechando, a quien están desechando es a mí, ¿verdad? Y como en el final de sus días este hombre murió cerrando sus ojos en paz, y Samuel logró ganarse todo el respeto y toda la admiración de su mujer, de sus hijos, del pueblo y aún hasta del rey Saúl, ¿verdad? Si retrocedemos en el tiempo, de Israel, nos vamos a dar cuenta que ya estaba escrito muchos cientos de años atrás, ya estaba escrito durante la época de Moisés y de Josué, que también vimos la vida de Moisés y de Josué, ya estaba escrito mucho antes de que transcurriera toda la era de los jueces. Estaba escrito que en un momento de existencia este pueblo iba a pedir un rey. Perdón. Este pueblo iba a pedir un rey, ¿verdad? El pueblo de Israel iba a llegar ese día en que iba a pedir un rey como las demás naciones. Y en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 16, es aquí donde podemos ver cómo el pueblo, cientos de años atrás, Dios ya había profetizado que el pueblo pediría un rey. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y te establezcas y ahí digas: elijamos a un rey sobre nosotros como todas las naciones a nuestro alrededor, debes asegurarte de nombrar un rey sobre ti que sea elegido por el Señor tu Dios. Tendrá que ser alguien de tu propia gente, no un extranjero. Él no deberá acumular caballos para sí mismos, tampoco deberá enviar gente de vuelta a Egipto para comprar más caballos, porque el Señor te dijo: ustedes nunca deben volver por ese camino. Entonces aquí podemos ver cómo cientos de años atrás Dios ya había dicho que el pueblo
iba a pedir un rey, y es así como el pueblo pide un rey, ¿verdad? Lo podemos ver ya en el gobierno de Samuel, cuando Samuel está, que es el último, conocido como el último juez. Una vez que el pueblo da un golpe a la teocracia, Dios sería quien elegiría el rey, como ya sabemos que eligió a Saúl, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Saúl era joven y era hermoso, ¿verdad? Ese era Saúl. Dice que no había entre los hijos de Israel otro hombre más hermoso que él. O sea, realmente la belleza de Saúl era inigualable a los de los demás habitantes, ¿verdad? De Israel. Entonces dice la palabra de Dios que Saúl era una persona muy alta, ¿verdad? Era el más alto del pueblo. Dice que era de las personas más altas, que las personas o otros adultos le llegaban a sus hombros. O sea, realmente era una persona muy alta, Saúl, ¿verdad? Entonces por eso se podía distinguir por su belleza y por su altura, por su estatura, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que podían ver a Saúl en cuanto a su belleza y su altura, y sobresalía hacia los demás. Y de esta manera hoy quiero que veamos la vida de Samuel en 8 escenarios. Vamos a tratar de verlos el día de hoy. Vamos a ver la vida de del rey Saúl en 8 escenarios. Y el título que le vamos a dar a este tema número 16 es Un rey con las motivaciones incorrectas. Un rey con las motivaciones incorrectas, ¿verdad? Entonces vamos a ver la vida de Saúl en 8 escenarios y lo hemos titulado Un rey con las motivaciones incorrectas. Ok, punto número 1. Cuando es ungido como el primer rey de Israel. Ese es el primer escenario que vamos a ver en la vida de Saúl. Cuando es ungido como el primer rey de Israel. Entonces recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando Saúl iba con sus criados en busca de unas asnas perdidas, que se le habían perdido unas asnas a él de su padre, se entera que por ahí estaba el profeta Samuel, por ahí por donde se le habían perdido estas asnas, y va en busca de él para que le dijera dónde se encontraban las asnas, ¿verdad? De su padre, ya que Samuel pues era como un profeta. Entonces dice, déjame ir con él a ver si él me puede decir dónde se encuentran estas asnas perdidas. Pero con lo que se encuentra Saúl es con que él sería rey de Israel, y Samuel lo unge. ¿Te imaginas qué día? Era un día ordinario, ¿no? Donde se le perdieron las asnas al rey Saúl, o a Saúl, que todavía no era rey, y va en busca del profeta Samuel para que le dijera dónde están las asnas, pero se encuentra con que Samuel le dice, Dios ha dicho que vas a ser rey. Y lo unge como rey, ¿verdad? Lo unge. Entonces, unos días después, Samuel se reúne con el pueblo para presentarles al que sería el rey, y comienza a llamarlos por tribus. Samuel junta a todo el pueblo, comienza a llamar a las personas por tribus, y en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo del 21 al 22, dice, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue toda la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí él está escondido entre el bagaje. Saúl era un joven, vamos a verlo a través de toda su vida, y en estos escenarios que vamos a estudiar. Saúl era un joven lleno de temores, ¿verdad? Y quiero que prestemos atención en esta palabra, temor, ¿verdad? Aunque Dios ya le había dicho que él iba a ser rey, y aunque había sido ungido por Samuel para ser rey, él tenía temor. Entonces Saúl era un joven lleno de temores, es lo que podemos ver a través de su vida, ¿verdad? Porque dice que está escondido ahí entre el bagaje, ¿verdad? Entre el equipaje, teniendo temor de ser rey. Pues claro, o sea, le había tomado a él por sorpresa en que él sería rey. Entonces, teniendo temor de la fama y la popularidad, hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Porque él no quería, en ese momento él no quería, tomar como el cargo de rey, porque tenía temor a la fama, a la popularidad. Pero Dios quiere
Dios quiere ser el motivante número uno en nuestra mente, ¿verdad? Él quiere influir, Dios quiere siempre influir en nuestras emociones, en nuestras motivaciones, y debemos comenzar por admitir que ni la tristeza, ni el enojo, ni el temor son pecado, ¿verdad? Repito, ni la tristeza, ni el enojo, ni el temor son pecado, siempre y cuando Dios influya en ellos y las motivaciones sean las correctas, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí en el primer escenario que cuando es ungido como rey de Israel, ¿verdad? Saúl es ungido como rey de Israel, pero al principio Saúl, tenía temor de esa fama, tenía temor de esa popularidad, y hasta ahí, repito, está bien, no quería engrandecerse, ¿verdad? Pero es aquí donde vamos a pasar al segundo escenario. Desde el principio que Saúl comenzó a reinar, fue desobediente a las indicaciones de Dios. Por eso la Biblia hace este contraste siempre entre Saúl y David, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero Saúl no. Saúl era obstinado en sus razones y engañador en sus palabras cuando trataba de justificarse. Si te fijas y lees la vida de Saúl, siempre buscaba justificarse. Muy difícilmente él aceptaba su error, su equivocación, su pecado. Siempre trataba de maquillar las cosas. Era muy hábil para maquillar las intenciones, ¿verdad? Entonces, pero los hechos fueron que él no guardaba los mandamientos de Dios. Repito, desde el principio él fue desobediente a las indicaciones de Dios. Repito, cuando él no era nadie ni nada, vamos a llamarlo así, que fue Dios quien lo eligió y lo puso ahí como rey, en lugar de ser agradecido con Dios, en lugar de ser obediente con Dios, él siempre maquilló sus intenciones y fue desobediente a las indicaciones de Dios. Dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 6 al 14. Fíjate, dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjate cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Saúl a la desobediencia. ¿Ves cómo al principio Saúl era una persona que se movía por sus temores, ¿verdad? Era una persona que tenía temor. Y aquí podemos ver otra vez el temor de Saúl. Toda su vida, repito, Saúl fue movido a tomar decisiones equivocadas por el temor. Ese temor lo llevó a motivaciones incorrectas, ¿verdad? Porque podemos ver en el pasaje que leímos, vimos cómo el pueblo se le estaba desertando, ya que Samuel no venía, y al ver cómo el mundo se le estaba viniendo encima, él hace algo que él no debió haber hecho. A él no le correspondía ofrecer sacrificio, ofrecer holocausto. Eso solamente le correspondía a Samuel.
a Samuel como sacerdote. Entonces, Saúl dice que ya había esperado demasiado de parte de Dios, ¿verdad? Dice, es que ya le di tanto tiempo a Samuel, y no llega. Entonces, como no llega, como Dios no actúa, pues yo voy a actuar. ¿Y cuántas veces no creemos que ya esperamos demasiado a Dios y cuando no vemos un resultado comenzamos a actuar locamente como Saúl? Comenzamos a actuar con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Porque decimos, es que ya fue mucho tiempo lo que he esperado el Señor, ya fue mucho tiempo para que el Señor actúe, y como no veo que las cosas sucedan, yo voy a actuar. Y comenzamos a actuar locamente, creyendo que ya hemos esperado lo suficientemente a Dios, y no es así. No es en nuestros tiempos, no es en nuestros momentos, es en el momento del Señor. Entonces, repito, Saúl no debió haber tomado el papel de sacerdote. Estaba ofreciendo un sacrificio de manera incorrecta. A él no le tocaba hacerlo. Le tocaba a Samuel ofrecer ese sacrificio. Recordemos que todo era sombra de lo que había de venir, y era un sacerdote quien debería de ofrecer un sacrificio, así como Cristo es nuestro sumo sacerdote y se ofreció a sí mismo. Era sombra de lo que había de venir. Entonces era Samuel quien debía ofrecer ese sacrificio, pero Saúl toma la iniciativa, ¿verdad? Porque dice, ya esperé demasiado a Samuel, si no llega, yo lo voy a hacer. Y es así como él dice, me esforcé, ¿verdad? Y esta palabra me esforcé en el idioma original es me vi esforzado. En otras palabras, Saúl está diciendo a Samuel, no fue mi culpa, no fue mi culpa, yo me vi forzado. Yo te esperé el tiempo señalado, tú no llegaste, y como tú no llegaste, yo actué. Entonces, repito, ¿cuántas cosas no hacemos que van en contra de Dios porque según nos vemos forzados? Porque nos vemos forzados. Cuando hacemos algo que no es correcto, cuando algo que es chueco, cuando no haces bien con tu pareja, cuando caes en un vicio, porque dices, es que me vi forzado a hacer las cosas. Me vi forzado, ¿no? Es como la persona que va y busca un amante, ¿no? Y su esposa le dice, ¿por qué me engañaste? Le dice, es que tú me orillaste a esto. Yo no quería, fuiste tú quien me orilló a esto. Y tristemente no terminan reconociendo. Pero te digo cómo Samuel le dijo a Saúl, estás loco, no busques pretextos, no busques excusas. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, no guardaste su palabra. No busques excusas, Saúl. Eso es lo que le dice Samuel. Locamente has hecho. No quieras culpar a Dios ni me quieras culpar a mí de las decisiones que tú fuiste motivado a hacer por el temor. Jeremías capítulo 18, versículo 10 dice, pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Mira, presta atención en esto. Nuestro verdadero carácter espiritual se revela bajo presión. Nuestro verdadero carácter espiritual se revela bajo presión. No cuando todo está bien, porque cuando todo está bien, pues todo está bien. Nuestro carácter no se muestra ahí, pues todo está bien. Mientras estemos bien en nuestro matrimonio, mientras estemos bien con nuestros hijos, mientras estemos bien económicamente, mientras estemos bien en la congregación, mientras estemos bien en el trabajo, mientras estemos bien en la salud, todo está bien. Pero nuestro verdadero carácter espiritual se revela bajo la presión, como lo fue con Saúl. ¿Cómo se descubrió lo que había en el corazón de Saúl? Bajo presión. Bajo presión. Al ver cómo el pueblo se le estaba desertando, al ver que no venía Samuel a ofrecer el sacrificio, él dijo, yo lo hago, yo puedo hacerlo, menospreciando el sacrificio. Yo lo hago. Entonces es difícil
confiar en Dios cuando nosotros sentimos que los recursos se agotan. Y decimos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Y comenzamos a actuar, repito, locamente como Saúl. Cuando Saúl sintió que se le estaba acabando el tiempo, se volvió impaciente con el tiempo de Dios. Yo no puedo esperar los tiempos de Dios, dijo Saúl. No puedo seguir esperando al Señor, porque si lo sigo esperando, el pueblo se me va. ¿Que el Señor no era el que daba las victorias? ¿Que el Señor no era el que ganaba las batallas por Israel? Asegúrate de que la impaciencia no nos impulse a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso a mí me entristece cuando muchas jovencitas o jovencitos agarran un novio del mundo porque creen que ya esperaron demasiado. Es que la vida se me está yendo y es que me voy a quedar a vestir, a forrar Biblias, ¿verdad? Nomás no encuentro novio, no encuentro novia, no hay nadie en la congregación, no hay nadie en la iglesia que sea para mí. Hija, solamente tienes 17 años, tienes 18 años, tienes 20 años. Espérate, 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 no te impacientes, tranquila. Porque puedes tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y algunas personas dicen, no, es que yo siento paz al hacer esto. ¿Y eso qué? Eso no es una indicación de que estés haciendo la voluntad de Dios. Yo no veo a Saúl que no sintiera paz. Al contrario, le dijo a Samuel, me esforcé por hacer las cosas. Cuando sepa lo que Dios quiere, cuando sepamos lo que Dios quiere, sigamos el plan a pesar de las circunstancias. Si tú y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, sigamos el plan a pesar de las circunstancias. A menudo Dios utiliza demoras para probar nuestra obediencia y paciencia. Es ahí donde Dios a veces en la demora prueba nuestra obediencia y nuestra paciencia. ¿Qué tan apegados estamos a su palabra? ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecerles a pesar de? Y es aquí donde pasamos al tercer escenario y podemos ver cómo Saúl desechó la palabra de Jehová. Saúl, repito, era una persona movida por temores. Sus temores lo llevaron a ser impaciente. Sus temores lo llevaron a tomar decisiones incorrectas. Pero Saúl, en ese movido por sus temores, Saúl era una persona que desechaba la palabra de Dios. Y esa palabra desechar la tenía en poco. Conocía de la palabra, sabía de la palabra, pero la tenía en poco. Y esa palabra, en el idioma original, en el hebreo, la palabra desechar quiere decir apartar algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Para Saúl, la palabra de Dios resultaba inútil, incómoda y molesta. ¿Ves cómo hace este contraste de un hombre que se escondía porque tenía miedo de la fama, de la popularidad, pero una vez que es rey y tiene la fama y la popularidad, comenzó a desechar la palabra de Dios? Comenzó a desechar la palabra de Dios, le resultaba inútil, incómoda y molesta. Es como cuando viene alguien a pedir un consejo y le dices, mira, la palabra de Dios dice, y te dice, no, pero no me digas con la Biblia. Entonces, ¿con qué quieres que te lo diga? ¿Con qué quieres que te lo diga? Porque a esa persona la palabra de Dios le resulta inútil, incómoda y es molesta. Tiene un corazón como el de Saúl. Por eso, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 3, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él,
mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ok, podemos ver cómo la orden de Dios, cómo el mandato de Dios por medio de Samuel hacia Saúl fue clara y precisa. Dios no anduvo con rodeos. La palabra fue clara y precisa. Destruye a Amalek y todo lo que tiene. Fíjate lo que le dice Dios. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué de complicado teológicamente tenía este mandato? ¿Qué de complicado tenía profundizar en el griego, en el hebreo? Profundizar qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Será algo espiritual a lo que se refiere? No, era algo literal. Ve y destruye todo. No dejes nada. Destruye todo. Acaba con todo. Extermínalos. No dejes a nadie vivo. Realmente no implicaba algo teológicamente, híjole, difícil de descifrar. Es algo que Dios ya había dicho que haría con Amalek cuando cuando no tuvo ningún temor de Dios y no dejó pasar al pueblo, cuando el pueblo de Israel estaba cansado y sediento, entonces no los dejó pasar y los atacó, ¿verdad? Y es ahí cuando Dios están en esta batalla con Moisés, que Moisés levantaba las manos, ¿verdad? Para poder ganar la pelea. Y es aquí donde algunas personas, al momento que Dios da estas instrucciones, algunas personas dicen, híjole, qué Dios tan sanguinario, qué Dios tan cruel, qué Dios tan violento. Pero el hecho de que tú y yo no comprendamos la manera de actuar de Dios, no me da derecho a juzgar su proceder. El hecho de que tú y yo, repito, no entendamos o no comprendamos la manera de actuar de Dios, no me da derecho a juzgar su proceder, ¿verdad? En Job capítulo 38, versículo 3 al 4, en la versión lenguaje actual dice, Dios le está hablando a Job y le dice, amárrate los pantalones como hombre, voy a preguntar y tú me enseñarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Habla si es que sabes tanto, ¿verdad? Porque aquí Job está cuestionando al Señor de las cosas que está pasando y Dios le dice, a ver, ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿verdad? A ti yo te voy a preguntar. Entonces, Saúl, en su lógica, mostró compasión según su carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le resultó inútil, incómoda e incomprensible. No le hizo caso a la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 7 al 9, dice, y Saúl derrotó a las amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. O sea, al primero que tuvo que haber matado, al primero que tuvo que haber asesinado, que era el rey de Amalek, es el primero que le perdona la vida. Dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, es aquí donde aprendemos esto. La obediencia a medias se llama desobediencia. La obediencia a medias se llama desobediencia. Saúl desobedeció la orden directa de Dios. Destruyó a todos, repito, menos al que debería destruir primero, que era el rey, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué movió al rey Saúl en esta ocasión? ¿Qué movió al rey Saúl en esta ocasión a no obedecer la palabra de Dios? En otras ocasiones lo movía el temor. Lo movía el temor a no hacer las cosas. Pero en esta ocasión no había temor. No dice que temía al rey de Amalek. No dice que temía. ¿Qué lo movió? Lo movieron los intereses económicos y políticos.
fue lo que lo movió. ¿Qué no habrá pensado a lo mejor Saúl? Qué rey tan sabio, qué rey tan poderoso, mira todo lo que ha hecho. Quizás pueda servirme hasta de mi consejero para poder hacer un imperio tan grande como el de Amalek. Quizás. Tenía temor de perder algo tan valioso como Agag y algo tan valioso como lo mejor del ganado. Para Saúl era valioso. Pero para lo que Saúl era valioso, para Dios era despreciable. Para lo que Saúl era valioso, para Dios era despreciable. Y aquí hay un principio. Hay cosas valiosas y hermosas en nuestra vida. Hay cosas valiosas y hermosas en nuestra vida, pero despreciables a la santidad de Dios. Y eso es fuerte. Repito, hay cosas valiosas y hermosas para nuestra vida, pero despreciables a la santidad de Dios. Y es mejor obedecer a Dios que lo valioso que nosotros creemos tener. Lo valioso que nosotros queremos tener. Por eso Dios le dijo, destruye todo. Destruye todo. Y eso es lo que hace el pecado. Hay pecado en nuestra vida que parece valioso y hermoso, pero ante la santidad de Dios es despreciable. Hay pecado en nuestra vida que decimos, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y esto que me parece para mí hermoso y valioso, que es pecado, lo guardo. Lo guardo porque tiene un interés. Dentro de eso hay un interés. Hay un interés en eso. ¿Qué hizo? Lo guardó. Pero Dios no se iba a quedar así. Iba a venir la confrontación de Saúl, iba a venir la confrontación con Samuel. Saúl era un hombre que siempre justificaba sus actos, repito, era obstinado, culpando al pueblo cuando él era el rey. Solamente estaba maquillando las cosas. Le encantaba maquillar las cosas. Mira, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23, dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Que Samuel llegó a confrontar a Saúl. Lo confrontó. Y qué difícil y cansado es tratar con personas que siempre creen tener la razón. Qué difícil y cansado es tratar con personas que siempre creen tener la razón. Que aunque se equivocan, buscan una justificación para su error, para su pecado. Porque les cuesta pedir perdón. Y les cuesta reconocer que hicieron mal. De verdad, es cansado tratar con personas así. Siempre diciendo, no fue mi intención, tú lo viste mal, no fue como tú piensas. Siempre teniendo apariencia de piedad. Y así era Saúl. Saúl era cansado. De verdad, mis respetos para Samuel, pero era cansado tratar con una persona así, siempre justificando sus actos. Mira, en el primer libro de Samuel, versículo 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y destruido a los amalecitas. Fíjate, o sea, cuando Samuel le había dicho, ¿qué no te dijo Dios que destruyeras todo? No, sí, obedecí. Sí obedecí, al contrario, le perdoné la vida a Agag. Aquí está, mira. Y perdoné lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque quiero ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios. Por eso Saúl era un hombre que le gustaba guardar las apariencias.
Le gustaba guardar las apariencias. Cuando Samuel le dice que ya no va a ser rey, que Dios lo ha desechado, fíjate cómo le gustaba las apariencias. Por eso te digo, hubo un gran contraste en la vida de Saúl. Primero, temor escondido a que lo presentaran como rey. Temor, no quería fama, no quería popularidad, pero ahora le gustaba la fama y la popularidad. En el versículo 30 del capítulo 15 dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Recordemos cómo Saúl le gustaba guardar las apariencias. Su arrepentimiento no era genuino. Pero que el pueblo vea que estoy bien con Samuel, que el pueblo vea que no estoy mal, que el pueblo vea que sí obedecía al Señor. Recordemos también que Samuel amaba a Saúl y lo único que podía sentir por él era compasión. Era compasión por cómo estaba actuando Saúl. Entonces, tristemente, ¿cuántos cristianos, cuántos matrimonios no viven de apariencias? No viven de apariencias. ¿Cuántas personas no viven de apariencias? En la congregación son una cosa, en la congregación alaban, adoran, usan el vocabulario cristiano, amén, aleluya, gloria a Dios, Dios es santo, santo, santo. Pero cuando salen de la congregación, se quitan el maquillaje y muestran quiénes son. Nada más apariencias, apariencias, como el corazón de Saúl. Viven por apariencias. Y es aquí donde pasamos al cuarto escenario, donde el Espíritu de Dios se aparta de Saúl. El Espíritu de Dios se aparta de Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando David fue ungido por Samuel para que fuera rey de Israel, el Espíritu de Dios vino sobre David y se apartó de Saúl. Y dice la palabra de Dios que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba, lo atormentaba. Esto quiere decir que Dios permitía que lo atormentara. Recordemos que Saúl era un hombre lleno de temores, pero con las motivaciones incorrectas. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que este espíritu que atormentaba a Saúl era como una ansiedad mental. Algo que lo hacía enloquecer. Estaba como loco. Estaba como loco. Quizás no dormía, no comía, siempre pensando mal, siempre pensando que la gente lo quería matar, que querían su reino. Pues yo ya le había dicho, tu reino va a ser quitado. Se estaba volviendo como loco. Y no hay algo terrible, impresionante, cuando nuestros pensamientos nos traicionan. Cuando nuestros pensamientos nos traicionan. Y dice la palabra de Dios que los siervos de Saúl inmediatamente notaron que el rey obtenía cierto alivio al escuchar el arpa, y fue que por eso le trajeron al joven David, para que David le tocara, ¿verdad? Quien, a pesar de que David era un pastor de ovejas, era, pues podemos verlo a través de sus salmos, era un músico muy talentoso, ¿verdad? Y que componía muy buenos cantos para el Señor. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Se apartaba de él. Entonces, es aquí donde podemos ver que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Ya se había apartado de Saúl.
Y es aquí donde pasamos también al quinto escenario. Saúl fue movido por la envidia. Saúl fue movido por la envidia, ¿verdad? Una vez después de aquella gran hazaña que David vence a Goliat, porque nadie quería pelear y es David quien vence, y cuando vienen y entran a la ciudad, dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 6 al 11, primer libro de Samuel 18, versículo del 6 al 11, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí 1000, ¿no le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl su lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Desde el momento que Saúl escucha los cánticos de las mujeres que salían a recibirlo, después de aquella memorable batalla, Saúl concluyó que solo le faltaba el trono a David. ¿Verdad? ¿Qué dijo? O sea, ¿qué le falta a este? ¿Mi trono? Sin él saber que ya Dios, que Dios había mandado a Samuel a ungirlo por rey. En ese momento surgió ese pensamiento punzante en su corazón de querer asesinar a David. Ya planeaba matar a David. Ve cómo, por eso te digo, ve este contraste de aquel hombre, aquel joven temeroso, que no quería fama, no quería popularidad, ahora tenía temor de su reino. ¿Verdad? Tenía temor de su reino, y es por eso que quiere matar a David. Recordemos que Saúl era un hombre con temor. Una vez tuvo temor de ser rey, de la fama y de la popularidad. Ahora tenía temor de dejar de ser rey, de perder fama, de perder popularidad, que hasta loco se estaba volviendo, ¿verdad? Entonces, ahora sí que salía de lo que había en él un corazón altivo, ¿verdad? Y es ahí donde quiere comenzar o trata de matar a David, ¿verdad? Podemos leerlo también a través de la historia, cómo quiere matar a David. Entonces, vamos a pasar al sexto escenario. Cómo Saúl manda matar a los sacerdotes de Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Cuando David era perseguido por Saúl, fue a refugiarse con el sacerdote Ahimelech, ¿verdad? Y le dio comida y le entregó la espada de Goliat, ¿verdad? Entonces va ahí David, se refugia con este sacerdote, le da comida, le da la espada de Goliat y le dice: no, yo sé que el Señor a ti te ha ungido por rey. Pero cuando Saúl se entera de esto, lo manda a llamar y le dicta sentencia de muerte por ayudar a su enemigo David. Ve, o sea, la verdad, a tal punto estaba llegando ya Saúl que mandó matar a los sacerdotes. O sea, ya estaba enloquecido. Dios usó los fracasos, temores y locuras de Saúl para cumplir su voluntad, ¿verdad? Para cumplir su voluntad. Mira, en primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 18 al 19, dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Lo que debió haber hecho con Amalek, lo hizo con los sacerdotes.
cuando Dios no se lo había pedido, lo hizo con los sacerdotes. Y es aquí donde vamos a pasar al escenario número 7. Cómo Saúl consulta una adivina. Cómo Saúl consulta una adivina. Después de que David le perdona la vida a Saúl, este reconoce que ha pecado y que se ha portado neciamente. Y es ahí donde hay donde los teólogos chocan, ¿verdad? Y es aquí donde dicen que realmente Saúl tuvo un verdadero arrepentimiento, porque ya no sigue después a David y ya no lo persigue más para matarlo, ¿verdad? Pero cuando se viene la guerra contra los filisteos, nuevamente los temores de Saúl. Cuando ve que los filisteos están ahí para hacer guerra contra Israel, nuevamente los temores de Saúl llegan. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 5 al 7, dice: cuando vio Samuel el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces, Saúl, ¿qué hace ahí? Saúl se disfraza para ir a consultar a esta adivina, para que no se diera cuenta que era Saúl. En el versículo 11 dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? La mujer le respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y él respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová te entregará también al ejército de Israel en la mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en la tierra, cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Este pasaje es muy controversial, ¿verdad? Porque las personas, aquí algunas personas dicen que realmente con quien estaba hablando Saúl era con un demonio, o si era realmente Samuel, ¿verdad? Los que creen que es un demonio es porque en el pasaje en Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 dice que no hagamos pasar a nuestros hijos por fuego, ni quien practique la adivinación, por este versículo, ¿verdad? Entonces dicen, pues Dios al prohibir esto, pues obviamente no era Saúl, no era Samuel, sino que realmente era un demonio que estaba hablando como si fuese Samuel. Una divina, dicen también que una divina no puede hacer venir a los muertos ni traerlos del otro mundo, ¿verdad? Pero los que creen que sí los que creen que sí era Samuel, perdón, ellos creen que sí era Samuel por cómo ella se asusta, ¿verdad? Y exclama, era una persona que estaba muy acostumbrada a hacer esto, pero al ver realmente a Samuel, perdón, es por eso que ella exclama se asusta, ¿verdad? Y por eso dicen que sí era Samuel, que Dios permitió que viniera para dictar juicio sobre Saúl.
¿verdad? Recordemos que en el Nuevo Testamento pues se le aparece a Jesús tanto Moisés como Elías, ¿verdad? Entonces, ¿era Samuel o no era Samuel? Esta es la pregunta, ¿no? Que muchos se hacen. Algunos estudiosos dicen que no, otros dicen que sí. Si ustedes me preguntan a mí, mi postura hace muchos años o por muchos años, yo creí que no era Samuel, perdón, que no, sino que era un demonio hablando, pero ahora mi postura ha cambiado y creo que sí, en su soberanía Dios permitió que viniera Samuel para dictar juicio sobre Saúl, ¿verdad? Pero es mi postura y es respetable la postura que tú quieras tomar. Entonces, podemos ver aquí cómo al momento que Samuel le dice que va a morir, pues viene otra vez temor sobre Saúl, ¿verdad? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? Sí, pues nos dicen que mañana vamos a morir, ¿verdad? Entonces, lo que no está aprobado aquí es que Saúl haya consultado una adivina. Entonces, su temor, ¿hasta dónde lo llevó? A hacer algo que Dios había reprobado, ¿verdad? Que había reprobado. Y es aquí donde vamos a pasar al último escenario, el escenario número 8, y vemos el final de un rey y su familia. El final de un rey y su familia. En primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo del 1 al 4. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos otra vez. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al final, Saúl se quitó la vida. Al final de sus días, tuvo temor de ser capturado por los filisteos, y ese mismo temor lo llevó al suicidio. Y es así como termina la vida del primer rey de Israel. Saúl tuvo la oportunidad de trascender en la historia, pero lo echó todo a perder por seguir sus impulsos internos y por no obedecer la palabra de Dios ni el consejo que Samuel le daba. Entonces, hermanos, tener temor donde Dios no influya con una motivación incorrecta, aunque duela, es falta de fe y de confianza en Dios. Repito, tener temor donde Dios no influya y con una motivación incorrecta, aunque duela, es falta de fe y confianza en Dios. El temor también es producto de creer que nosotros podemos cuidar mejor a los nuestros y a nosotros mismos. Entonces, tengamos temor de Dios, porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, quizás muchas de las motivaciones que hoy tenemos, Dios no está influyendo en ellas. Y son motivaciones incorrectas. Repito, quizás muchos de los temores que ahora tenemos son estos temores, Dios no está influyendo en ellos. Y son motivaciones equivocadas. Yo no sé si en esta mañana tú te identificas quizás en algunos puntos con Saúl. En algunos puntos con Saúl, ¿verdad? Primero quizás teniendo un temor de ser conocido, de la fama y de esto, o quizás a lo mejor después, puede ser eres desobediente a la palabra de Dios, tratas de maquillar siempre las cosas, quizás eres una persona que crees que Dios se ha apartado de ti, o eres una persona movida por la envidia, como lo llegó a ser Saúl, o quizás eres una persona que a lo mejor no está consultando a adivinos, pero eres una persona que se está
moviendo por cosas que Dios prohíbe, si te sientes identificado con Saúl en uno de estos escenarios, ven a la cruz, busca el perfecto amor de Dios, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Ven a la cruz, arrepiéntete, y si te sientes identificado, y si no te sientes identificado, con alguno de estos pasajes de Saúl, pues gloria a Dios, ten cuidado por donde caminas, porque el que quiera estar firme, mire por dónde pisa, ¿verdad? Mire por dónde va. Entonces, es así como vemos o aprendemos hoy sobre la vida de Saúl, un hombre que fue movido por sus temores incorrectos, un hombre que tuvo envidia, un hombre que maquillaba la palabra de Dios para acomodarla a su conveniencia, y el final de sus días no fue bueno, ¿verdad? Con este concluimos nuestro tema número 16, viendo al primer rey de Israel, y el próximo miércoles, si Dios nos permite y nos presta vida, pasaremos a ver la vida del rey David. La vida del rey David, donde nos vamos a detener en 2-3 temas para poder ver que a pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre de carne y hueso. Pues que estén muy bien, mis hermanos. Les recuerdo que estamos todos los miércoles a las 7:30. Regresamos hoy a las 7:30 con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy regresamos. Y los domingos tenemos reunión a las 8:45 de la mañana. Iniciamos con nuestra oración, y después de la oración tenemos nuestro servicio dominical. ¿Sale? Que estén muy bien, que Dios me les bendiga. Estamos para servirles. Bendiciones.